Bueno, pues empezamos. Muy buenas tardes a todos y todas. Damos la bienvenida a Cristina, la secretaria, que bueno, pues, se ha incorporado ya hace un mes y es el primer pleno de este año, pleno y último del año, sí. Una sesión de pleno ordinaria, la última del año, como decimos, donde bueno, pues yo creo que es el pleno más importante. No en vano vamos a aprobar o a proponer la aprobación de los presupuestos para el año 2023, que bueno, pues van a marcar un poco cuáles van a ser los ingresos y los gastos que siguen. Sin más dilaciones, pasamos a tratar los puntos del orden del día. El primer punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior. Se ha juntado el acta del 19 de octubre del 2022 a la convocatoria. Consta de 31 páginas donde vienen recogidos los puntos del orden del día, acuerdos, votaciones, informes de alcaldía, dación de cuentas del decreto de alcaldía y ruegos y preguntas. Si hay alguna observación al respecto. Por nuestra parte ninguna. Decir que estoy de portavoz, como portavoz adjunto, hoy lo sabes, por una razón personal de nuestro portavoz, que tenía una consulta a las 8 menos cuarto y no sé si le dará tiempo a venir a algo del pleno, pero bueno, ninguna observación con respecto al acta. Vale, muy bien. Al respecto, decir que como tenemos quórum, damos comienzo el pleno y si no pues sí, se incorpora, pues sin problema, por supuesto. ¿Cómo ha pasado otra vez? Sí. Pues sometemos a votación la aprobación del acta. ¿Votos a favor? Pues aprobado ya los presentes. Segundo punto del orden del día, aprobación del proyecto básico y de ejecución de urbanización de la calle La Virgen entre los números 6 y 16, ambos incluidos. En el Plan Bienal de Cooperación 2022-2023, que fue aprobado en el Pleno del 20 de abril de 2022, una vez que Diputación Provincial de Valladolid aprobara de forma definitiva dicho plan, recogíamos para el año 2023 la ejecución de la urbanización de calles por una cuantía de 99.300 euros, de los cuales 9.930 serían de aportación municipal. Todo este importe va a ir destinado al proyecto de urbanización de la calle La Virgen desde el número 6 al número 16, como decimos, ambos incluidos. Dado que desde el Plan V 2022, con un presupuesto de 69.244 euros, se va a proceder a la urbanización de la Plaza del Navío y calle La Virgen número 2 y número 4, es lógico aprovechar estos planes provinciales para continuar mejorando la urbanización y pavimentación de dicha calle, y ese presupuesto da pues, para el proyecto que presentamos y que queremos aprobar hoy. Dicho proyecto presenta un presupuesto base de licitación de 99.300 y va incluido, de los cuales 65.652,89 corresponden al presupuesto de ejecución material, 8.534,88 euros a gastos generales, 3.939,17 a beneficio industrial y 4.766,40 al IVA, incluido a honorarios de dirección de obra y coordinación en material de seguridad y salud y 16.406,66 del 21% de IVA. Una vez que ya ha sido dictaminada favorablemente por unanimidad los 3 miembros del PSOE y 2 miembros del PP en la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Patrimonio y Turismo celebrada el 16 de diciembre de 2022, someteremos a votación la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar el proyecto descrito y segundo, exponer al público el citado proyecto durante un periodo de 20 días para que los interesados puedan consultarlo y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Por supuesto, antes de proceder a la votación, pues si quiere añadir algo, el portavoz del Grupo Popular tiene la palabra. Sí, nada. Yo no soy miembro de esa comisión, pero efectivamente mis compañeras Eva Villafáñez y Inmaculada Moral, y apoyamos esta obra, sobre todo hay algunas calles de Colón, por suerte cada vez menos, que necesitan una reforma urgente, y esta era una de ellas. Y ya incluso hemos visto en los decretos la reforma anterior de Plaza del Navío, bueno, la
adjudicación de Plaza del Navío y hasta los números 2 y 4, y por lo tanto así se manifestaron. Y en la comisión, según me cuentan, lo que sí que me gustaría que en el acta hubiera constado esa manifestación expresa, que no consta. En su intervención dijeron que nuestro grupo apoyaba eso, que también lo llevamos en el programa, pero sobre todo su manifestación expresa en el debate normal, que fueran 2 líneas y no consta en el acta. Perdona, Y si no consta en ese acta, que conste en el de hoy. Propongo que si no consta en ese acta, que conste en el de hoy esa manifestación expresa de que aprobamos esa hora y que se dijo en su día que conste ahora. Bueno, pues analizada la propuesta tras deliberar mediante votación ordinaria por unanimidad, con 5 votos a favor de 3 del PSOE y 2 del PSOE, y los concejales presentes se acuerda dictaminar favorablemente la propuesta. Quiero decir que el dictamen de las votaciones... Sí, pero a veces poner en 2 líneas cosas que son manifestaciones son importantes y lo vamos a ver en el siguiente punto. Muy bien. Pues esa observación procede a la hora de aprobar el borrador del acta de la comisión, no en el pleno. Pero Es que no es un borrador, es un borrador de es acta un porque borrador no la hemos todavía no está aprobado. aprobada. Pero sería una incongruencia que nosotros votásemos aquí a favor y cuando aprobemos ese acta, el día que sea otra comisión de obra, votemos en contra. Y no es consecuente. Por lo tanto, si hay algo que se puede corregir, como bien has dicho, cuando te lo he dicho, pues se corrige. En todo caso, se han adjuntado las actas de las comisiones que realmente no tendrían que venir a pleno. No. Es que, digamos que las actas se han adjuntado como base de lo que se ha tratado, pero las actas de la comisión donde se tienen que aprobar es en la siguiente comisión. Sí, Siguiente comisión de Hacienda. Aquí no estamos aprobando ahora el acta de la sesión. Estamos tramitando. Lo que tenemos que hacer ahora es aprobar el proyecto de escrito y exponer a mi ya he dicho que lo votamos a favor, porque yo en 16 años que llevo aquí es la primera vez que lo veo. Que evidentemente cuando llegue la siguiente sesión de urbanismo, pues entonces al aprobar este acta, que no estoy trayendo a pleno ahora, se corrige. Tendréis que apuntar o las observaciones que igual que esta, tampoco la que veremos. Bien, pues pasamos a la votación de lo que hemos dicho del proyecto. ¿Votos a favor? Pues aprueba también por unanimidad. Tercer punto del orden del día, aprobación provisional del presupuesto del ejercicio económico 2023. Como todos sabéis y venimos diciendo, el día 16 de diciembre del 2022 se ha llevado a cabo la Comisión de Hacienda, Personal, Desarrollo Local y Bienestar Social para informar y debatir la propuesta del presupuesto para el año 2023. En la misma se expone dicho presupuesto de ingresos y gastos por capítulos y se detallan algunas partidas, aquellas que sufren mayores cambios por aumento o disminución de lo consignado de forma específica. Siguiendo con dicha estructura, voy a exponer aquí de nuevo para el conocimiento del Pleno y por tanto para los vecinos y vecinas del municipio. En el presupuesto de ingresos, en el capítulo 1, que serían impuestos directos, tenemos una subida con respecto del año 2022 de 41.000 euros. El grueso de esos 41.000 euros vienen en la partida de bienes inmuebles de Urbana. En el capítulo 2 de impuestos indirectos se mantiene como estaba en el año 2022 con 70.000 euros. En el capítulo 3 de tasa, precios públicos, pues hay una subida de 4.600 euros debido a que durante el año 2023 quedan congeladas todas las tasas y todas las tasas de los precios públicos que venimos realizando. En el capítulo 4, transferencias corrientes, es donde se produce el mayor aumento del presupuesto del año 2023, con 194.800 euros más, que viene de la Administración General del Estado en participaciones y tributos, que pasamos de 415.000 a 490.000 euros, 75.000 euros más.
de la Administración General de las Comunidades Autónomas de 55.000 a 104.000 euros. El grueso de esta subida viene determinado por la subvención que se va a recibir para la gratuidad del servicio de la escuela infantil 2-3 años. Transferencias corrientes de la Diputación de 120.000 a 170.000 euros. Hay 50.000 euros más, y transferencias corrientes de la Comunidad de Villetierra de 29.200 a 50.000, 20.800 euros más. Ingresos patrimoniales se mantienen prácticamente 170.000 euros, 1.000 euros más que el año pasado. Con esto hace un total de recursos ordinarios de 2.538.500, que serían 241.400 euros más que en el 2022. Y en recursos de capital, ahí se produce una bajada, dado que las transferencias de capital de la Diputación Provincial de Valladolid pasamos de 120.000 euros a los 90.000 euros, de los que hablábamos del proyecto que acabamos de aprobar de los planes provinciales. Hay una disminución de menos 29.395, por lo tanto hace un total de presupuesto de ingresos de 2.629.104,26. Estamos hablando de un incremento de 212.004,26 euros. En el capítulo de gastos, bueno, pues lo mismo, resumidamente. En el capítulo 1, que corresponde a todos los gastos de personal, hay un aumento de 13.298,72 euros, y el grueso nos vamos a 1.307.422,72. Hay que decir al respecto que todo el personal, con respecto al año 2023, tiene una subida de un 4%. En el mes de noviembre se ha ajustado un 1,5% más que han dejado de cobrar o que no han cobrado desde enero hasta noviembre. Se han pagado todos los atrasos. Entonces, con respecto al presupuesto, hay una subida de un 4%, pero con respecto al año 2022 real hay una subida de un 2,5%. En el capítulo 2, que serían todos los bienes y servicios, tenemos un aumento de 178.000 euros, fundamentalmente en partidas importantes, como puede ser la reparación y mantenimiento de pabellón, piscinas y otros, pasando de 8.000 a 15.000 euros. Tenemos intención de cambiar todos los focos del pabellón, pasando a LED para reducir el consumo. En elementos de transporte hemos pasado de 7.865 a 15.000. Tenemos intención también de cambiar vehículos que están no es que estén en mal estado, pero es evidente que nos cuesta más los arreglos que lo que vale el propio vehículo. Donde se nos va buena parte del presupuesto, o el aumento del presupuesto, es en suministros, en este caso en energía eléctrica, alumbrado público, pasamos de 72.000 euros a 190.000, es decir, 118.000 euros más hemos tenido que presupuestar para esta partida. Lo mismo ocurre en la de suministros de edificio de carácter general, pasando de 35.000 a 50.000 euros, 15.000 euros más. Hay otra partida que aumenta considerablemente, que son los trabajos de otras empresas, pasando de 23 a 55.000 euros, que no es otra cosa que este último año ha habido una empresa que ha llevado a cabo los trabajos de socorrismo y de mantenimiento de la piscina, al igual que la entrada. El año pasado no se consignó en el presupuesto y este año pues estábamos obligados, por supuesto, a hacerlo. Como digo, en el capítulo 2 de bienes y servicios llegamos a 1.003.200 euros, 178.135 euros más que en el 2022. En el capítulo 3 de financieros pasamos de 599 a 694 euros, es decir, 95 euros más. En el capítulo 4 de transferencias corrientes aumentamos en 40.500 euros. Sobre todo hemos tenido en cuenta las transferencias a la Mancomunidad de Tierra de Pinares, donde la semana pasada tuvimos el pleno de la Mancomunidad y ya nos avisaron de que la recogida de basuras y el tratamiento de residuos orgánicos iba a suponer un aumento de aproximadamente un 30%, un 28,28. Entonces hemos pasado de los 100.000 euros a los 135.000 euros.
Así, en total de operaciones corrientes, hemos pasado de un presupuesto de 2.265.288,42 a 2.497.317,32, 232.028,90 euros más que en el 2022. En las operaciones de capital, lo mismo, tenemos una bajada en lo que serían los planes provinciales de 120.000 euros invertidos en el año 2022 a los 90.000 del año 2023 y total la partida en las operaciones de capital llegan a 131.786,94 euros, una bajada de 27.263,64. Total, como hay que evidentemente ajustar ingresos y gastos, tenemos unos gastos por 2.624.104,26, que son 204.765,26 euros más que en el año 2022. Como he dicho, la comisión se celebró el día 16, se sometió a votación esa comisión con 3 votos a favor y 2 abstenciones, y en esa comisión, además de someter a votación la propuesta de acuerdo, también se sometieron las bases de ejecución, las relaciones que integran el expediente y la plantilla de personal. Como digo, antes de someter a votación la propuesta de acuerdo, cedo la palabra al portavoz del Grupo Popular. Bueno, quiero empezar, quizás no por lo que tenía que empezar, que lo voy a decir después. Claro que estamos en disposición de abstenernos siempre y cuando se cumpla una condición que diría al final. En primer lugar, analizando el presupuesto, después de poderme hacer yo también mi hoja Excel, cuando pudimos tener información que no tuvimos en un primer momento, decir que no hay más que analizar el presupuesto para saber que los gastos de personal, y no hablo del total del presupuesto, hablo en gastos corrientes, se llevan casi más del 52% del presupuesto del Ayuntamiento de Portillo. Eso condiciona mucho, pero si encima las comunicaciones, energía eléctrica, son más de casi el 14%, otros gastos, es decir, que hay unos determinados gastos que sí o sí los tenemos que tener por necesidad, se llevan más del 86% del presupuesto de gastos corrientes, no hablo de operaciones de capital. Con lo cual el margen, si sumas las operaciones de capital, el margen que queda para hacer determinadas cosas que a veces todos ponemos en los programas que vamos a hacer, pues es muy pequeño, y eso te lo permite hacer quizás algunas ayudas que te vengan de otros sitios, porque nos gastamos, antes de empezar, casi un 92% del presupuesto en todo este tipo de cosas. Lo sabéis muy bien, lo sé yo, y que estudia alcalde, y lo sabe quien haya gobernado en este ayuntamiento. Dicho esto, sí que quiero contar el proceso en lo que nos afecta a nosotros de participación que nos toca como oposición en la generación del presupuesto. Es decir, que recibimos la notificación el día 14 de diciembre a las 13 horas y 12 minutos, es decir, en ese momento se puso a nuestra disposición en la sede electrónica, y para una comisión que iba a ser el 16 del 12 a las 14:15, es decir, por 1 hora y 13 minutos casi estamos fuera de plazo. Pero bueno, estaba puesta en plazo, 49 horas escasas. Supongo yo que como queda grabado en el pleno, pues se puede poner el resumen que se quiera. Decir esto porque sencillamente en el año anterior fue el que fue. En segundo lugar, se nos presenta un anteproyecto, y sois testigos los que somos testigos los que estamos en la comisión, en el que, con respecto a los ingresos, que de entrada sí que me parece que algunos
pueden ser un poco, me pueden parecer un poquito engordados, aunque yo creo que probablemente por otros sitios se puedan generar otros ingresos. Por ejemplo, los del IBI me parecen un poco engordados desde el punto de vista que no veo más que solicitudes de gente que ha puesto placas solares para que le devuelvan su 20% de bonificación del IBI. Pero dejando todo eso al margen, se nos dan los ingresos con detalle, pero no se nos dan los gastos con detalle. Claro, si nosotros tenemos que presentar alguna enmienda al presupuesto, o las que sean, pues no sabemos qué es lo que tenemos que enmendar. Y no lo sabíamos ni en ese momento, ni en los 2 días que teníamos para convocar. Leo el acta de la comisión, que tampoco tenía que estar, como he dicho antes, y leo el acta, y si ahora leo el acta, dice... Es que el acta no es un documento de... Bueno, te lo puedo decir en resumen porque básicamente el acta dice, yo digo, no tengo argumentos para, lo dice básicamente, para que podamos enmendar el tema. Y tú, el alcalde, me comunica, dice, podéis venir cuando queráis a ver la documentación. Efectivamente, venimos, solicitamos autorización y se nos da todo lo que pidamos o todo lo que queramos ver. Yo me presento 1 hora antes, que me salgo de mi trabajo, y pido la información o la documentación relativa al presupuesto. Se nos da lo mismo que se nos ha mandado a la sede electrónica. Y digo, y en el acta dice, está todo a vuestra disposición, pero no mi intervención en la comisión, que digo, es que yo he venido y no se me ha dado. Eso, por ejemplo, en el acta no está y debería estar. Porque es la contestación a Pues eso. vuelvo a insistir, es que esos actas no tenían que haber estado en este pleno. Estoy de acuerdo absolutamente contigo y sigo mi argumentación. Entonces, dicho esto, que no se nos da el detalle de gastos, tampoco se nos da información de las bases de ejecución del presupuesto, ni la deuda, ni el personal, que encima en el acta leemos que sí que se va a aprobar. Y no voy a leer, como aquí se nos ha, en determinadas ocasiones, se nos ha dado una diatriba de legislación, el artículo tal dice que no sé qué, en determinadas cosas, yo no voy a leer los artículos 163 a 168 de la Ley de Base de Régimen Local, que al menos, si me refiero a ti, Cuidado, que creo que no procede, no, y quiero decir que no me voy a poner ahora a leeros una cosa que tú, por ejemplo, sabes, que Cristina conoce y que el alcalde también. Probablemente el resto de concejales no se las hayan leído casi nunca y lo entienden, ni los que están aquí porque no les afecta, ni probablemente los que estén a ese lado. Yo no soy adivino y no puedo presentar enmiendas a lo que tengo que presentar, pero sí que me comprometí en la comisión, lo sabéis, a que si teníamos que presentar enmiendas, las presentaríamos o no. El lunes a primera hora, a las 9, le comunico al alcalde que no vamos a presentar enmiendas. Esa era y es, en principio, nuestra idea. Podríamos haber presentado, como se hace en otros sitios, una enmienda de máximos. Queremos que se haga no sé qué, no sé qué, esto, y valoración 200.000 euros. Y si no, votamos en contra. Eso es lo más fácil. Pero vamos, a mí me lo han hecho, pero yo no entra en mi mente hacer eso, porque si yo presento una enmienda para determinadas cosas, será porque creo en ellas, pero yo no te puedo decir, gasta, yo quiero que te gastes 50.000 euros en 1 hora cuando resulta que no te van. Primero no te van a llegar, si a veces por lo menos no nos habéis aprobado las enmiendas, pues mira, por lo máximo tal. Y querer quedar en contra, querer quedar bien por votar un presupuesto en contra, pues tampoco va, por lo menos en mi forma de pensar, y tampoco en la del grupo. A partir de ese momento, no sé si fue a las 9 o las 9:30, cuando te mandé la información, nuestra posición era abstenernos, bueno, también tenemos argumentos, porque pensamos que, y si no lo pensásemos seríamos, no sé por qué estaríamos aquí, que nuestro grupo municipal es el que ejecutará el presupuesto de este ayuntamiento a partir de junio, que las obras que tengáis que hacer ya las tendréis previstas. Con lo cual, nuestro voto será abstención si se rectifica ese acta
en el sentido de que es que hubo otras intervenciones. Y la intervención, cuando el alcalde me dice a mí, tenéis todo a vuestra disposición, y yo vine, y pues no me lo han dado. Y yo creo que es una cuestión tan sencilla como poner mi intervención tal y como fue en la Comisión de Hacienda. Y en ese sentido nos abstendríamos, porque yo creo que las actas, y estoy hablando de escribir 2 líneas, es tan sencillo como decir, yo te digo, no tengo, tú me dices, ven cuando quieras, y digo, he venido y no me lo han dado, entonces, pues es tan sencillo como corregir eso. Y dicho todo esto, y vuelvo al inicio, sé de lo complicado que es ejecutar un presupuesto y cada vez más, porque los gastos de personal cada vez van a dejar menos margen para poder ejecutar pues, las cosas que te pide cualquier ciudadano, que nos las va a pedir o las pedirá quien sea alcalde, y que no es tan fácil ejecutar ese tipo de cosas. Y no entro en cosas que luego se oyen por ahí, como los sueldos de los alcaldes. Pues a mí me parece que en algunos casos los alcaldes ganan poco. Y sobre todo por lo que más pierden, que fundamentalmente son las vacaciones. Dicho esto, y perdonad esta última intervención, que tampoco viene mucho al caso, si se nos manifiesta un compromiso de que el acta tenga que decir lo que tiene que decir, nosotros nos vamos a abstener, porque no queremos hacer unas enmiendas de máximos irrealizables que sabemos que no se van a admitir, y aquí debemos estar todos para sumar, creo yo. Bien, yo es que, bueno, vuelvo a insistir en lo mismo, es que en los puntos del orden del día en ningún momento viene aprobación del acta de la sesión anterior en la Comisión de Urbanismo y en la Comisión de Hacienda. Entonces, ¿por qué nos la mandáis? Pues para y perdona que me dirija ahora a ella, Charo hacía lo mismo para ver el dictamen de la comisión. Ver el dictamen de la comisión. Pasaba el dictamen, entonces, no el borrador, es que donde tenéis que decir todo lo arregla y la que nos has dicho ahora es en la comisión próxima de Hacienda. Y ahí dirás, cuando haya que votar, y yo diré, tú harás el argumento otra vez, ¿no? Bueno. Y diré, secretaria, ¿recoges, tienes razón el portavoz del Grupo Popular? Sí. ¿Vamos a cambiar el acta? Sí. Pregunta. ¿Le aprobamos? Sí. Pero es que ahora no es tema de pleno. Tenemos el compromiso de rectificar en ese asunto, que son 2 líneas. Pero es Cristina, ¿no? Ya sabía que me quedaba. Usted no le gasta, le hace. Es que yo no redacto. ¿Tenemos ese compromiso? Yo insisto también y tengo que darle la razón al presidente. Es como si venís. Porque no hemos venido aquí a aprobar unas comisiones que se han Pero celebrado entonces, ¿para hace qué nos 2 días? metéis el acta en la convocatoria del Pleno? Bueno, lo ha dicho también que la anterior secretaria que me ha sustituido lo hacía para seguir con el Un dictamen. acta que dice, Pero- que dice que aprobamos las bases de ejecución y no las hemos recibido. Que dice que el personal y tal, que no lo hemos recibido. Que no se nos dice ni la deuda. No Que es no se este- nos dice nada. No Y, existe el oye, sitio, no te voy a... el sitio donde No te voy a hacer decir, no esas os voy a apreciaciones. leer ahora los artículos 163 a 168 de los presupuestos, de la ley de base de régimen local, en lo que se refiere a los presupuestos. No procede en este momento hacer referencia a todo lo que está comentando. Pues nuestra propuesta es abstenernos que vamos a ver, que decir, oye, si es un error que haber aportado las actas, pues no haberlas aportado, no habíamos sabido nada y no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. Segundo, si reconocemos que es una cosa que es corregible y que estamos aquí todos para solucionar una cosa que es corregible, pues ¿existe compromiso de corregirla? De acuerdo. Pues entonces, si existe compromiso de corregirla, nos abstenemos. Si no me vais a decir que existe compromiso de corregirla, votamos en contra. Vamos a ver, pero ¿qué compromiso te voy a dar yo si yo no redacto las actas? Pues, es que bueno. volvemos a lo mismo.
¿Qué compromiso te voy a dar yo si no redacto las No te lo estoy pidiendo a ti, lo estoy pidiendo a No, quien corresponda. no. Yo Es que la condición sine qua non que es que la secretaria corrija el acta a una votación que nada tiene que ver con eso, me parece ridículo. Pero es que la convocatoria nos habéis mandado esa documentación. Y la responsabilidad no es solo de quien crea el acta, sino también de quien lo manda. Y quien lo manda es el Ayuntamiento de Portillo, y el responsable del Ayuntamiento de Portillo es el alcalde, presidente. Las notificaciones no las manda el alcalde. Bueno, pero las verá. Bien. A mí me llegan al momento que te llegan a ti también. ¿Os ha llegado a todos la convocatoria? Pero independientemente de que lleguen, completa. no puedes hacer responsable al No le estoy haciendo responsable, le estoy diciendo que tiene conocimiento. Igual que tú, a la misma hora que tú, Sí, yo sí, lo sí. recibo. Vale. Yo recibo una comunicación electrónica, me meto y veo lo que me han adjuntado, ni más ni menos. O sea, él no lo firma. Igual que Ya lo sé. en la comisión de, no sé si fue de urbanismo o de Hacienda el otro día, no se metió el acta de la sesión anterior. Yo me doy cuenta cuando lo recibo y digo, oye, es que no habéis adjuntado el acta, ni más ni menos. Es así. Pero, escucha, el acta lleva tu firma electrónica. Entonces, lo Pero correcto... lleva la firma electrónica para que vaya a la comisión. No, el acta está redactada. Sí. Y ya, si está redactada, lleva tu firma electrónica. Pero para que vaya a la comisión. Sí, no, para que vaya al pleno. No, pero no, está firmada Entonces, como acta. lo habéis metido en el pleno donde que no había que meterlo, evidentemente. Claro, yo lo pienso lo mismo. pues es que es lo que te iba diciendo desde el minuto 1, Ya. que esa documentación del acta no tenía que haber Bueno, pues en la orden de, o sea, en el orden del día no viene la aprobación del acta de la sesión anterior de la Comisión de Hacienda ni de la Comisión de Urbanismo. Pues es muy sencillo. Que en la Comisión de Hacienda vuelvas No a hay hacer más- todo este No alegato. hay más debate, es muy sencillo. Claro. Nosotros nos pide el puerto a tenerlo, lo tenemos claro. Si la señora secretaria nos dice que en ese acta falta eso, que eso es lo que nos ha hecho tener dudas, pues lo tenemos. No es una cuestión política, es una cuestión pues, que se ve, Precisamente por eso. que se ve, No es el momento. que se ve, no, pero se ve ahí que esa por eso, es que si no lo hubiéramos sabido, es que veníamos con esa voluntad desde cuando yo te pasé el lunes a primera hora que no íbamos a hacer enmiendas, ya teníamos nosotros la voluntad de abstenernos, pero cuando recibimos la notificación, la comunicación del pleno, por cierto, también in extremis, Entra el plazo. Sí, Es que sí, entra el plazo. no he dicho que no. Pues Claro. que se nos Y diga. cuando iban con una semana de antelación pasaba lo mismo. Si el trabajo es el trabajo. Efectivamente, Claro. pues nada. Sí, Yo, sí. si fuera el redactor del acta, pues evidentemente te podría decir, pues vamos a rectificarle. Pero como no soy el redactor del acta, ¿qué te voy a decir? O sea, que es que al final, pues eso, pues vamos a la votación y ya está. Y decidir lo que decidáis. Que yo no puedo intervenir en la redacción del acta. Es así de claro. ¿Vamos a modificarla? No te lo estoy preguntando. Pregúntale a la señora Vamos secretaria. a ver, No. vamos a ver. Estamos hablando en este pleno de unos asuntos que se han traído en el orden del día, que es la aprobación del presupuesto. Podéis manifestaros en el sentido que queráis, pero lo que no entra en este punto es aprobar o rectificar o modificar unas sesiones que se han celebrado, porque tienen su lugar y su momento en la siguiente sesión que se celebre. Pero es que Y el primer punto será aprobar esa acta o hacer todas las apreciaciones y rectificaciones que estáis solicitando en este momento. Pero es que aquí no procede. Pero es que ese asunto no lo hemos metido nosotros ese asunto no lo hemos metido nosotros en la documentación. Ya se ha dicho Nos ha llegado como un documento del pleno. Y si nos llega como un documento del pleno, tenemos que tratarlo como tal. Y a mí me ha sorprendido muchísimo que nos lleguen esas dos documentaciones, y tanto me ha sorprendido que digo, entonces que no están tratando de tontos aquí. Joder. Entonces, si no se
lo que pensábamos, votaremos en contra. Pues sometemos pues, a votación la siguiente propuesta de acuerdo. Examinado el expediente de presupuesto general de esta corporación para el ejercicio económico 2023, formado por la Presidencia a tenor de lo dispuesto en el artículo 168 del Real Decreto LEF 2/2004 del 5 de marzo y los documentos e informes que se unen al mismo, se propone al Pleno Corporativo su aprobación presentando el siguiente resumen. Presupuesto de ingresos, capítulo 1, impuestos directos, 809.000 euros, impuestos indirectos, 70.000, tasas, precios públicos y otros ingresos, 683.500, transferencias corrientes, 814.000, ingresos patrimoniales, 162.000, transferencias de capital, 90.604,26, activos financieros no hay, pasivos financieros no hay. Suma un total de ingresos de 2.629.104,26. Presupuesto de gastos 2023, gastos de personal 1.307.422,72, capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios 1.003.200, gastos financieros 694,60, transferencias corrientes 186.000 euros, inversiones reales 100.000, pasivos financieros 31.786,94, que hace un total de gastos de 2.629.104,26. Conjuntamente sometemos a votación para aprobar las bases de ejecución, las relaciones que integran el expediente y la plantilla de personal. Este acuerdo se expondrá al público en cumplimiento de lo previsto en el artículo 169 del Real Decreto LEF 2/2004 del 5 de marzo en relación con el artículo 112 de la Ley 7/82 del 2 de abril. Si durante el plazo de exposición no se presentara reclamación alguna, se entenderá definitivamente aprobado sin nuevo acuerdo corporativo. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.4 del Real Decreto Ley 2/2004, 5 de marzo, se remitirá copia de este presupuesto a la Administración del Estado y a la comunidad autónoma simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la provincia del resumen por capítulo. Pasamos entonces a la votación de este acuerdo. ¿Votos a favor? ¿Votos a abstenciones? ¿Votos en contra? Se aprueba por mayoría. Pasamos al cuarto punto del orden del día, la acción de cuentas de decretos de alcaldía. Se han adjuntado a la convocatoria los decretos de alcaldía numerados del 224 con fecha 11 de octubre del 2022 al número 305 de fecha 19 de diciembre del 2022, que se corresponden al decreto de la convocatoria de este pleno. Si tenéis que realizar alguna observación o aclaración a alguno de ellos, tenéis la palabra. Bueno, vamos a preguntar por muy poquitos. En realidad no hay una pregunta de los aprovechamientos forestales que ya veníamos viendo aquí el resultado, pero eso lo diré después. Con respecto al decreto 224, que son ayudas a universitarios, nos vuelve a sorprender que solo 8 personas accedan a ellas, que es verdad, que hay que solicitarlas, y yo creo que hay que dar más publicidad a eso para que puedan acceder a más personas. No se trata de publicidad, se trata de condiciones. Si tú recibes una beca, una ayuda por matrícula donde es gratuita, evidentemente sabes que no vas a poder participar. Pero yo creo que piensas igual que yo, que 8 me parecen pocos. Ojalá hubiera 200, pero... Tocarían a menos, evidentemente. Hay otro decreto. En todo caso, no es que esté mal redactado. No, para nada. Entonces, ¿qué es? Y si lo seleccionan 8, pues 8. Está diciendo que con respecto al futuro se pueda ganar publicidad. El decreto 290 lo tenía yo anotado, lo tengo por aquí. Es la convocatoria en una plaza de auxiliar. Servicios municipales. ¿Esta plaza cuál es? Ahora mismo la que está ocupando Carlos. Esa plaza se sacó en interinidad y hay que consolidarla. Vale, sí. Bien, de acuerdo. Y luego
Bueno, he visto una cosa que, en cierto modo, no es que me alegre, pero que me parece muy bien en la decisión que ha tomado este ayuntamiento, no como otros del PSOE y otros del PP, de pagar la diferencia de IVA de los festejos taurinos del año 2018, que se contrataron por una parte, bueno, consecuencia también de haber hecho la oferta de los festejos taurinos a varios empresarios y no acudía a ninguno, y luego se contrataron por una parte la compra de los toros, por otra parte la organización de los festejos. El IVA antes se giraba el 21% por todo, y con respecto a las reses, cuando las reses de una ganadería van a sacrificio son el 10%, pero cuando se lidian es el 21%. Y evidentemente a este ayuntamiento se le comunicó por parte de la empresa organizadora que tendría que a la empresa le habían pedido la diferencia de 11 puntos del IVA, y que nos alegramos que la empresa, que el ayuntamiento, perdón, haya cedido a una cosa que es de ley. Que nosotros sí, llevamos haciendo, hemos ido parando atrasos de IVA ya lo sé. Todos estos años. Ya lo sé. Entonces, en eso sí que me parece muy bien. Y fíjate que te estoy comentando porque lo conozco muy directamente a través de, no a través de mi trabajo, sino a través de otras informaciones, que hay gente que todavía se niega a eso. Se podrán meter en un litigio, pero lo mejor es, yo creo que hacer las cosas bien. Por supuesto. No vamos a preguntar, creo que por ninguna otra cosa. Vemos mucha información interesante, pero hay cosas que hemos preguntado después, que hemos visto adjudicaciones y bueno, que evidentemente cuando vimos la hora de la calle La Virgen, que empezaba en el número 6, pues claro, evidentemente había otra antes que terminaba en el número 4. Muy bien, pues si no hay más observaciones, pasamos al quinto punto del orden del día, que es informes de alcaldía. Bueno, pues cuando informé del tema en el pleno del 16 de febrero de 2022, ya dije que había posibilidad de recurso y así ha sido. Con fecha 9 de noviembre de 2022 hemos recibido notificación de sentencia 1210/22 del recurso de apelación interpuesto por Óscar Ares al Ayuntamiento de Portillo, dictada por la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid. Recordamos algunos antecedentes de hecho. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Valladolid dictó sentencia cuyo fallo fue desestimar íntegramente lo pretendido por la parte demandante, Óscar Ares, contra el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Portillo en sesión celebrada el 21 de octubre del 2020, por el que se decidía dar por concluida y finalizada la tramitación del Plan Especial de Reforma Interior, Rehabilitación y Regeneración del Casco Urbano de Portillo, y proceder al cierre definitivo del expediente y dar traslado del referido acuerdo al arquitecto redactor del PERI, don Óscar Ares Álvarez, y a las administraciones concernidas, en particular al Servicio Territorial de Fomento en Valladolid de la Junta de Castilla y León. En dicha sentencia del Juzgado de lo Contencioso deja claro que el Ayuntamiento adopta el acuerdo de Pleno por los siguientes motivos, y cito textualmente. Es verdad que el acuerdo adoptado no refiere ningún precepto normativo, aunque ello no es una razón que posibilite su invalidez, dado que lo relevante en sí, lo decidido, es contrario al ordenamiento jurídico, resultando que no se observa que así sea, atendiendo a lo dicho en el apartado anterior, a lo que hay que añadir que se cumple sobradamente el requisito de motivación en cuanto a que se exponen de manera clara y suficiente las razones que apoyan lo decidido, que de manera resumida se concretan en la tardanza en la elaboración del documento del PERI que posibilite su aprobación provisional, en el tiempo transcurrido desde la aprobación inicial, en los informes negativos emitidos respecto al documento elaborado para poder ser aprobado provisionalmente y en el ámbito de afección de dicho documento, 200 viviendas, que excede con mucho de las que, atendiendo al informado por la Junta de Castilla y León, puede ser objeto de alguna financiación. El contenido del acuerdo adoptado, atendiendo a lo ya dicho hasta ahora, no es arbitrario en cuanto que se está suficientemente justificado, con independencia de que se discrepe sobre esa justificación.
y es encuadrable en el ámbito de las competencias municipales, formando parte del ejercicio de una potestad discrecional sin que se observe que este acuerdo haya vulnerado la buena fe y la confianza legítima del demandante. En cuanto que no se observa que, con carácter previo o a su adopción, el Ayuntamiento haya llevado a cabo actuaciones que no se correspondan con lo acordado, debiendo hacerse mención a la noticia publicada en un periódico de Valladolid, a la que la parte demandante atribuye especial relevancia en la defensa de la posición que mantiene este recurso. Esa noticia, que desde el punto de vista jurídico no tiene otro valor, se corresponde con lo acordado casi un año después de su publicación. Contra esta sentencia se interpuso recurso de apelación solicitando que se dictara una nueva sentencia por la cual, estimándose el recurso con base en las alegaciones contenidas en el mismo, se revocara y dejara sin efecto la sentencia apelada en el pronunciamiento que desestima la demanda y en su lugar se acuerde estimar dicha demanda con arreglo a los nuevos términos. Por resumir y por decir un poco de qué estamos hablando, por resolución de alcaldía número 203 del 12 de junio del 2015, se adjudicó al demandante el contrato para redactar el PERI, siendo su importe 46.827 IVA incluido y su plazo de ejecución 12 meses. Estamos hablando del 2015 y un plazo de ejecución de 12 meses. Segundo, por resolución de alcaldía 331 de 5 de noviembre del 2015, el PERI redactado se aprobó inicialmente constatando informes sectoriales de los que se deducen profundos defectos formales y de ámbito de actuación del proyecto. En el año 2017, tras diversas reuniones con el arquitecto encargado de redactar el PERI, se entregó un documento a dicho arquitecto que recogía, entre otros aspectos, que a la vista del nuevo documento presentado, el Ayuntamiento que considera que los trabajos o servicios realizados no reúnen las condiciones debidas para que pueda procederse a su recepción y a la aprobación de la conformidad con los servicios prestados. Tercero, a mediados del año 2019, el arquitecto encargado de elaborar el plan presenta un nuevo documento para su aprobación